estamos en este lugar, Padre, por favor, en el nombre de Cristo Jesús, vengo atando y ligando todo espíritu inmundo, todo demonio que se quiera oponer en contra de su palabra, en contra de lo establecido por usted, bendito Dios eterno de la gloria. Y le pido, Padre, que su palabra vaya, mi Señor, acompañada de su Santo Espíritu, porque la palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Pero lámpara es solamente lo que está escrito, la letra, pero se necesita el Espíritu Santo para que sea lumbrera a nuestro camino. Bendito Dios poderoso. Voy a dar mi número de teléfono. Mi número de teléfono es 714-586-2661. Una vez más, 714-586-2661. Porque es importante que nosotros recibamos lo que realmente Dios quiere transmitir a través de nuestra boca y nuestros labios. Entonces quiero así brevemente, por cuestión del tiempo, enseñarte lo que tenía que ver, te he enseñado más que todo, porque estoy enseñando algo muy importante que es para nuestra vida, para limpiarnos, y te lo voy a repetir para que tú te des cuenta. Estoy hablando con respecto a los ancestros, a los códigos que también es marca, al receptor y transmisor, también a los sellos, leyes, sellos, actas que no son contrarias. Y yo te voy a explicar qué es una acta que te es contraria o me es contraria a mí. Una acta que es contraria a agradar a Dios son los convenios con las tinieblas. Cada vez que uno comete un error, un pecado, uno firmó una acta con aquella potestad con que uno pecó, con que uno cayó en error. Entonces hizo un convenio con esa potestad, y eso va a perjudicar a aquella persona para presentarse delante de Dios cuando no se limpie, cuando no confiese su pecado. Y anteriormente en las otras partes que hablé, porque di la primera parte, segunda parte, tercera parte y cuarta parte, y esta es la quinta parte. En cada parte de lo que enseñé, ahí nos explica cada una de las cosas de las cuales estoy hablando. Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta todo exacto para que nos limpiemos, porque si solamente miramos solamente lo que dice, lo que estoy enseñando en los ancestros, no nos damos cuenta de todo lo demás. Entonces es importante que miremos todo para que nos demos cuenta que realmente es lo que Dios está hablando. Entonces quiero transmitirte en esta noche lo que son las actas que no son contrarias, que son los convenios con las potestades de las tinieblas, con el pecado, con que uno peca. Entonces nos vamos a ir a una cita bíblica en Mateo, en el capítulo 7, versículo 23, para que nosotros nos demos cuenta qué es lo que dice la palabra aquí. Dice en Mateo 7, 23, dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. ¿Por qué dice? No pienses o no pensemos que es a los de afuera que les va a decir eso. Los de afuera no conocen la palabra. Nosotros, los de adentro, la iglesia, sí conocemos la palabra de Dios. Pero aún conociendo la palabra de Dios, no cumplimos con la palabra de Dios por todos los problemas que traemos en el alma. Entonces no va a haber escapatoria. No va a haber aquello que vamos a poder decir: es que yo no sabía, es que aquí, que es que allá. No, aquí no es que aquí, ni es que allá. Aquí es que sí sabes. Y si no lo entendés o no te lo han enseñado los ministros, entonces hoy cuando tú mires estas enseñanzas, tú te vas a dar cuenta
lo que realmente necesita tu vida para que tú seas libre, porque dice que Él le va a decir: apartado de mí, hacedor de la maldad. ¿Por qué dice hacedor de la maldad? Porque no se limpió, no hubo un arrepentimiento y no confesó su pecado. Y para eso son los 5 ministerios que Dios dejó, para poder nosotros limpiarnos. Entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta los 5 ministerios, porque dice la palabra de Dios: sujetados bajo la mano poderosa de Dios, pero ministros genuinos del Espíritu que te enseñen, no ministros que no hablan lo que es correcto, porque hay ministros que no te enseñan nada porque no tienen el conocimiento. Es importante el conocimiento y el entendimiento para poder expresar con sabiduría lo que se expresa a través de la predicación, para que la palabra no solo sea lámpara a nuestros pies, sino también sea lumbrera a nuestro camino para no tropezar. Entonces, sabemos que aquí lo que está dejándonos ver, denota, es lo que no quitamos por los convenios. O sea, son las actas firmadas que van a hacernos quedar mal delante de Dios, porque son los convenios con las tinieblas. O sea que cuando nosotros firmamos una acta con el diablo, yo más atrás lo expliqué en las otras enseñanzas que están atrás, porque está parte 1, parte 2, parte 3, parte 4 y esta es parte 5. Entonces lo expliqué. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros nos demos cuenta qué es lo que realmente está diciendo el Señor. Porque de no ser así, entonces Jesús mismo no le hubiera ordenado a Pedro que se limpiara. Y no solo ahí, sino que también vemos el castigo que recibe los hijos de David por causa de la culpa de David. Y vemos también a través de la palabra lo que dice que los alcanza de la tercera a cuarta generación. Y ahí explica la palabra lo que dice que nos alcanza de la culpabilidad de los padres, pero los ministros no lo entienden. Yo también lo expliqué con una cita bíblica donde es que ellos se confunden y no lo entienden. Entonces, vamos a otra cita bíblica. En Juan, en el capítulo 3, versículo 36. En versículo 36 dice la palabra así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios hasta sobre él. Ok, ¿por qué está diciendo el que cree en el Hijo? ¿Qué es creer en el Hijo? O sea, creer en el Hijo es hacer lo que Él dijo que nosotros hiciéramos. Es una orden de Jesucristo, renunciar a todo el montón de problemas que traemos nosotros en nuestro corazón por el conocimiento que tengamos en la palabra. No es nomás solo de venir y decir: yo voy a pedirle perdón a Dios porque cometí una fornicación, cometí un adulterio, cometí un hurto, traté mal a mi hermano. No es así. Para cada cosa hay una enseñanza. Hay una enseñanza. Cuando tú tienes el conocimiento, entonces dices tú, o digo yo: entonces esto y esto que hice yo, esto y esto que hice aquí, o esto que me hicieron, es pecado. Entonces yo tengo lo que me corresponde a mí que renunciarlo. Tengo que quitar esto de mi corazón para que Dios no me vaya a desechar a mí de ser novia del Cordero. Porque para ser novia del Cordero tiene que tener la palabra correcta. Voy a dar otra enseñanza, y esta enseñanza que voy a dar es una enseñanza muy complicada, muy hermoso por un lado, y por el otro muy comprometedor para la iglesia y para los ministros. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra? Que nosotros tenemos que obedecer lo que dijo Jesucristo. Él dijo, después de que le limpió los pies a Pedro, dijo: ustedes no entendieron lo que yo hice con ustedes, pero después lo entenderán, dijo, para que lo hagan ustedes unos con los otros.
Ok, está hablando de los ministros para ayudar a la iglesia, pero los ministros genuinos, no aquellos ministros que no entienden nada lo que está ocurriendo alrededor de ellos, porque no tienen la visión, ni tampoco entienden. Por eso hablan tantas tonterías, porque no entienden, porque la palabra es necesario que se entienda. La palabra tiene 7 ángulos, por si no lo sabías. La palabra tiene 7 ángulos, y el que no entiende los ángulos de la palabra no la puede explicar. Entonces es necesario meternos en la cuadradimensión de la palabra para poder entender y poder explicar la palabra de Dios. Entonces es importante que nosotros le pongamos asunto, le pongamos mucho asunto, mucho interés a la palabra de Dios. Por eso es que nosotros no sabemos nada, porque no estudiamos la palabra de Dios. Y cuando otros nos explican, no lo creemos, porque como no estudiamos, por eso dice la palabra: el que es nacido de la carne, carne es, y el que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Por qué? Porque el espiritual entiende al espiritual, pero el carnal no entiende nada, y lo que comienza a hacer es a juzgar al espiritual. Y la palabra dice que el espiritual nada se le será culpado por juzgar, porque juzga en el espíritu, y al espíritu no se le ha juzgado nada, pero al carnal sí le van a reclamar por juzgar en la carne. Así de que muy peligroso. Yo hablo claro, yo aquí no me subo por gusto. Yo cuando me subo aquí, el espíritu lleva una expresión, o sea, la palabra lleva un impacto, porque no me subo a hablar tonterías aquí, sino que me hablo a dar el consejo que la iglesia necesita. Yo me intereso para que la iglesia sea libre. Yo no me agarro la palabra solo para mí, sino que yo quiero que la iglesia también sea libre. En el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces, vamos a otra cita bíblica, Romanos capítulo 2, versículo 5. Y dice así la palabra del Señor: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesorás para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Que dice, amontonás, dice, atesorás, por si no entiendes, atesorás, amontonas lo malo en tu corazón. ¿Por qué dice aquí amontonas todo lo malo en tu corazón? Para el día de la revelación de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque no te quitas lo que traes en tu corazón. La acta que le firmaste al enemigo, a la potestad de las tinieblas, con que pecaste, si hiciste un acuerdo y tenés atesorado ese problema en tu corazón, ese pecado en tu corazón, y como no fuiste al arrepentimiento, a los pies del Espíritu, a confesarlo delante del Espíritu, con el ministro ahí presente. Fácil es decir, Señor, yo pequé, yo vi a una mujer y la deseé, y como la deseé, mi Señor, yo fui detrás de ella y me la alcancé, y ella también le gusté yo, y caímos los dos en el pecado. Mi Señor, perdóneme por favor. Sí, como no, don Chon, fácil es hablar uno solo, pero delante del otro que está ahí enfrente, y el Espíritu, que es el tribunal, se le tiene que hacer juicio al pecado, allí estando el Espíritu Santo presente junto con el ministro. Esa es una confesión, es para limpiarse uno, desenmascarar lo que trae uno en su corazón. Pero fácil es solo así uno, y eso la iglesia lo hace, todo mundo hace eso. Y les cuento que se van a quedar en la tribulación por estar haciendo eso, porque no son sinceros delante de Dios. Tienen que sincerarse delante de Dios. Al sincero, Dios lo ayuda. Pero al sinvergüenza, la palabra misma dice que al soberbio, al sinvergüenza, de lejos lo mira Dios. Pero al que es humilde y tiene aquel deseo de irse con el Señor, el que tiene una esperanza, la esperanza de irse con el Señor, se limpia, se purifica. Y la palabra misma dice en el Apocalipsis, el que esté limpio, que se limpie más. Entonces, si está limpio, ¿de qué se limpia más? ¿Verdad que entonces sí existe la limpieza del corazón a través de la confesión del pecado? Porque la Biblia lo dice. Y dice, el que esté sucio, dice que se ensucie más.
Porque hay quienes están pecando y como no se limpian, están sucios, siguen ensuciándose más. Y la palabra lo dice, así de que alguno que quiera decirme a mí que no existe eso, ahí está mi número de teléfono y que me llame para que le aconseje, no para pleitos. La palabra de Dios no es para contender con nadie. Yo estoy enseñando lo que a mí el Señor me enseña. A mí el Espíritu de Dios es el que me enseña la palabra. Y por la revelación del Espíritu es que transmito yo lo que estoy enseñando. A mí no me ve nadie agarrando predicaciones de nadie. Ni me mira tampoco buscándole de otros predicadores. Porque yo entiendo perfectamente. Ahora si hay alguien que entienda mejor, que me explique, porque yo también necesito explicación. Si alguien entiende esto más a profundidad, con otro ángulo, que también lo grabe, pero no que grabe tonterías porque se lo van a reclamar ahí arriba. Que grabe mejor y que explique mejor, que transmita mejor para limpieza de las almas. No vaya a resultar alguien ahí, no, esto aquí, esto allá, que esto aquí, que no. El que diga eso, desde ya se lo digo, es un hijo del diablo. Porque un hijo de Dios no le pone tropiezo a la iglesia. Y es importante que nosotros entendamos bien. Por eso hay un montón hablando tonterías porque no entienden la palabra. Y yo lo explico con la palabra. Habían 10 vírgenes, 5 eran prudentes y 5 insensatas. Las 5 insensatas tenían lámparas, las 10 tenían lámparas. ¿Y cuál es la lámpara? Es esta palabra bendita de Dios. Pero solo tenían la palabra, pero no tenían revelación. Porque no tenían aceite. Esos son los que hablan tonterías, esos que solo tienen lámpara. Pero la palabra no es lumbrera su camino porque tienen contristado al Espíritu Santo. Se los dejo ir de una vez ya. Por eso es que hablan tonterías, porque no entienden. Porque la palabra es lámpara y lumbrera a nuestro camino cuando el Espíritu Santo nos da la luz. Pero sin el Espíritu Santo nomás es solo letra. Y muchos hablan tonterías por eso mismo, porque tienen contristado al Espíritu Santo. Entonces Apocalipsis 20:10. La palabra es necesario entenderla en el Espíritu, porque el que no tiene el Espíritu no entiende la palabra, y lo que hace que para juicio le sirve la palabra. Entonces, Apocalipsis 20:10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Qué dice? ¿Por qué fueron arrojados al infierno? Porque eran falsos. O sea, el falso testimonio es por causa de no limpiarse uno el corazón. A veces uno, por no limpiarse uno, el Señor dice, y el Señor no ha dicho nada. Pero ¿por qué es que el alma misma es la que habla tonterías? ¿Por qué? Porque no se limpia el alma. El alma se necesita descodificar. La descodificación del alma. Hay que descodificar el alma, porque Satanás codificó el alma. Entonces hay muchas personas, muchos hijos de Dios que dicen, el Señor dice, ¿qué Señor? No se cumple lo que dicen por lo mismo, porque no escuchan al Espíritu Santo, sino que escuchan el alma propia. Y por eso ha agarrado mala fama la iglesia, porque la iglesia necesita limpiarse, necesita descodificarse para que sea, porque la palabra dice, mi Padre santo es. Santo, santo, santo. ¿Por qué está diciendo santo, santo, santo? Porque santo es el Padre, y santo es el Hijo, y santo es el Espíritu Santo. Por eso necesita que los hijos de Dios sean santos, para que Dios le pueda hablar a aquella persona. Hay muchos que se levantaron ya hablando un montón de tonterías,
y puras tonterías hablan porque no se limpian y así quieren que Dios los use y huyen y oyen a espíritus engañadores, dice la palabra, espíritus de errores, y comienzan a poner hasta fechas y comienzan a hablar un montón de tonterías diciendo cosas que no son. Entonces, una cosa sí te voy a decir yo en esta hora: Jesucristo ya viene a recoger a la iglesia y te está mandando la clave para que te limpies y que renuncies a todo lo que hay en tu corazón. No importa qué clase de pecado cometiste, porque la palabra dice que todo pecado es perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Si tú has pecado, yo no sé qué clase de pecados has cometido, pero tú piensas que ya no tienes perdón. Claro que sí tienes perdón, porque la palabra lo dice y yo lo compruebo con la palabra. Aquel que venga y que diga que aquel que hizo maldades, que hizo pecado, ya no es perdonado, ese es un anticristo, ese es un apóstata, porque contradice la palabra de Dios. Y aquel que contradice la palabra de Dios, ese es un anticristo, es un obrador de Satanás. Así de que la palabra no se puede contradecir, porque nuestra esperanza es Jesucristo y la palabra es Jesucristo. Así de que no se puede contradecir la palabra, porque cuando se contradice la palabra, contradecimos a Jesucristo. Si quieres tener contento al Padre, agrada al Hijo. Si no, el Padre está enojado contigo, te lo cuento. Si no agradas a Jesucristo, tenés desagradado al Padre. Así de que pónete pilas. Y aquellas buenas, pónete pilas de las mejores, del Espíritu Santo. Aquí en la tierra decimos que la Rayovac. No, las baterías del Espíritu Santo. Carga tus baterías con energía del Espíritu de Dios, para que puedas entender y para que te puedas escapar del juicio que se aproxima. Otro que me encontré yo, déjame decirte que muchas veces cuando uno oye enseñanzas por parte de otros ministros en la congregación y todo eso, muchas veces se cometen errores y muchas veces alguien que tiene más revelación se da cuenta de los errores que se cometen. Pero muchos dicen que no va a sufrir la iglesia, que se quede en la tribulación porque va a esconderse, porque la palabra dice que se esconderá y Dios le librará de muchas cosas, del juicio. Entonces dice que huirá y se esconderá. No tengo ahorita exactamente todo lo que dice ahí en la palabra, pero lo que pasa es que van a haber ministros que van a predicar la palabra. Un ángel va a predicar la palabra del Apocalipsis en la tribulación, y también van a haber ministros primarios que van a ayudar al ángel en lo que es la palabra del Apocalipsis. Y el asunto es de que van a huir, va a ser un tormento. Van a huir y van a escapar muchas cosas, porque van a haber ministros que le van a decir: corre aquí, corre allá vienen, vente aquí, a la derecha, a la izquierda, miren aquel lugar, ahí escóndete, porque vienen y te van a agarrar y te van a marcar. O sea que va a haber una ayuda, pero va a ser un caos, va a ser un tormento horrible, que no se lo deseo a nadie. Pero el que no lo entiende comienza a meterle cosas en la cabeza a la iglesia, diciéndole que no va a padecer. Ay, ten cuidado, porque vas a padecer tú. Va a venir un castigo sobre la tierra como jamás ni nunca ha venido. Y la iglesia por desobediente, y yo te lo compruebo con la palabra. Vete al Apocalipsis en el capítulo 12 y mira lo que pasó. Dice ahí que le dieron alas como de cigüeña a la mujer, dice, y esa mujer es la iglesia, para que volara al desierto y que fuera sustentada, dice, la palabra por tiempo y medio. O sea que está hablando de la tribulación, y dice que el diablo le desató un río de agua, dice, un mar de agua para que se tragara a la mujer, pero Dios le ayudó, dice, para que el mar, para que la tierra se tragara al agua y la mujer no pereciera.
Así de que no me vengan que no va a sufrir la iglesia, porque no entienden, por eso hablan así. Pero es necesario que la iglesia busque quien le enseñe realmente. Hay hombres buenos para enseñar y todavía temerosos de Dios. Hay muchos que enseñan, pero son unos sinvergüenzas que viven como se les da la gana. Entonces es necesario que nosotros entendamos realmente lo que dice la palabra de Dios. Bueno, entonces yo quiero que a ti te sirva lo que te estoy transmitiendo. Hay más citas bíblicas, pero yo nomás te estoy dando la idea de lo que es real, la verdad. Y es importante que entiendas. Es importante que entiendas perfectamente qué está pasando. Otra cita bíblica, en Gálatas 6:8. Y dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará para vida eterna. Ok, oíme bien lo que te voy a explicar aquí. El que siembra de la carne, para la carne siembra. O sea que el que siembra pecado y no se limpia, va a tener problema. Porque ese firmó una acta con las tinieblas y hizo un convenio con la potestad con que cayó en pecado. Pero dice, el que siembra en el Espíritu, para el Espíritu a cosecha. O sea, de que es importante sembrar en el Espíritu. Aquel que explica la palabra es porque está sembrando en el Espíritu. Aquellos que no explican la palabra, porque para la carne siembran. Por eso no pueden entender el misterio del Espíritu. El Espíritu es necesario entenderlo en el Espíritu. Porque si nuestro espíritu está en la carne, entonces no se puede entender al Espíritu Santo. Así de que yo te transmito esta palabra bendita de Dios y te lo explico, porque te expliqué. Es importante que nosotros entendamos realmente qué es lo que Dios está diciendo a través de su palabra. Porque si no lo entendemos, ese es el problema. El problema es que muchos leen solo la letra, pero no leen la palabra. Porque esto es la letra. Esto es solo la letra. Pero con el Espíritu ya es la palabra. Entonces necesitamos al Espíritu para transmitir la palabra, porque la palabra es verdad. Jesucristo es verdad y Él es la palabra. Pero se necesita el Espíritu Santo para transmitir la palabra, no para leer la letra. Porque muchos, nombres, parece que un trabalengua están diciendo cuando leen la palabra de Dios, pero no le entienden, porque leen la letra, pero no leen la palabra, porque no tienen el Espíritu, encendida la llama del Espíritu, porque tienen contristado el Espíritu. Y muchos porque no entienden, porque son unos apóstatas y son unos herejes. Y por eso solo leen la letra y no entienden la palabra, porque no leen la palabra, solo leen la letra, porque no tienen al Espíritu agradado con todo lo que hablan, con todo lo que dicen. Hablan puras insolencias. Yo te dejo en tu corazón esta palabra y acuérdate bien que son ancestros, códigos que son marca, receptores, transmisores, leyes, sellos y actas que no son contrarias, que son los convenios que hacemos con las tinieblas. Que Dios te bendiga y que Dios te ayude a entender lo que te estoy tratando de transmitirte a tu corazón, porque si no lo entiendes, vas a caer más bien, en vez de que te sirva lo que te estoy enseñando, más bien vas a caer en contienda, vas a comenzar a decir, esto no es aquí, porque el sinvergüenza nunca le gusta que le digan la verdad. Entonces es importante que nosotros entendamos la verdad, y la verdad es Cristo, y la palabra hay que leer la palabra, no solamente leer la letra, porque la mucha letra mata,
pero el Espíritu vivifica. Entonces la palabra tiene que ir con el Espíritu para que dé vida. En el nombre de Cristo Jesús, yo dejo estas enseñanzas en tu corazón y que te sirvan para que te vayas con Jesucristo. Si no te limpias, no te puedes ir con Jesucristo. Y yo voy a transmitir la palabra en otra enseñanza que voy a dar, porque es necesario que nosotros nos comamos la palabra. Si no, no vamos a dar la talla. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Y en tu corazón está la palabra del Señor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.